Le dice entonces al Señor en el capítulo 2, versículo 14 de Apocalipsis, al ángel o al líder o al pastor y a los congregados de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Nuevamente, el Señor mismo habla de doctrina. La doctrina es importantísima, porque la doctrina en sí es la enseñanza que yo recibo. Y en la iglesia en Pérgamo estaban personas que retenían la doctrina de Balaam en vez de desecharla, que le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo? Ofreciendo cosas a los ídolos, fornicando, comiendo cosas que estaban consagradas a los ídolos. Pero también aquí hay otra doctrina a la cual el Señor Jesús se refiere, y de personas que estaban allí, y el pastor y los congregados en Pérgamo también les estaban permitiendo esta enseñanza. Es decir, a los que retenían la doctrina de los nicolaítas. Los nicolaítas son denominados los conquistadores del laicado. Es aquella gente como que hipnotiza a los creyentes y ejerce sobre ellos un espíritu de control, no la libertad que tenemos en el Espíritu Santo, sino una manipulación constante. Entonces, esta facción nicolaíta, que lleva el nombre de su posible fundador, también estaban allí. Y nuevamente el Señor Jesús dice que esa doctrina el Señor la aborrece. Dice, la que yo aborrezco. El Señor me está recordando que una congregación debe aborrecer lo que Él aborrece. Una congregación debe desechar lo que Él desecha. La que yo aborrezco. Entonces había dos doctrinas allí maliciosas, perversas. Primero, la de Balaam, el Señor nos la explica detalladamente, y ahora la de los nicolaítas. Acerca de esta doctrina de los nicolaítas, no es específico, pero eso sí, lo que enseñaban, el Señor Jesús lo aborrecía. Ahora, ¿qué le dice el Señor al líder en Pérgamo y a los congregados de Pérgamo? Por tanto, arrepiéntete. Ya sabemos que arrepentirse es cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de actuar, para poder cambiar la manera de vivir, como lo vimos en el versículo 5. A ese líder y a la congregación les dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto, desde luego con juicio. Ahora, en cada congregación donde hay reconvenciones, usted y yo debemos mirar el propósito del Señor al hacérselas. Es que la gente se dé cuenta de que es pecaminoso, arrepentirse de esa pecaminosidad, porque el Señor Jesús señala es pecados. No son caprichos los que el Señor está teniendo, sino que son atentados del creyente contra la santidad que le ha sido imputada en Cristo Jesús. Pero no es para dejarlos ahí sumidos en la culpa y en la vergüenza y señalarlos y exhibirlos públicamente. No, el objetivo siempre es arrepiéntete. Como hemos visto en ejemplos anteriores, muchos se arrepintieron. Entonces pudieron nuevamente retomar el camino de perseverancia en Cristo Jesús, y eso es lo que el Señor quiere. Y es lo que nosotros debemos querer. Por tanto, arrepiéntete, le dice, pues si no, vendré a ti pronto, con juicio. ¿Y sabes qué?
al líder de esa congregación en Pérgamo y a sus congregados, el Señor Jesús les dice que hará lo que ellos no han querido hacer si es que deciden no arrepentirse y seguir tolerando allí a esos nicolaitas y a aquellos que tenían la doctrina de Balaam. Entonces les dice, pues si no vendré a ti pronto, le dice a esa congregación, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Voy a guerrear. Y ya sabemos que se les presentó como el que tiene la espada. Esa espada que corta entrando y saliendo por ambos lados, que es aguda porque penetra profundamente y que es de dos filos. Claro, es que el Señor, como pastor, no solamente cuida, sino que también reprende. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, si ustedes no se hacen cargo de esa gente, me hago cargo yo de ellos. Porque tolerar esas enseñanzas les hace a ustedes culpables. Lo que tienen que hacer es salir de esa doctrina y de los que la sostienen si no se quieren arrepentir de esa doctrina. Porque miren que el Señor es muy enfático cuando dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor no está diciendo que aborrece a los nicolaitas, está aborreciendo lo que ellos enseñan. Pero en fin, si ellos no se arrepienten, entonces se van con doctrina y todo. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar para poder cambiar, de manera de actuar y para poder cambiar de manera de vivir. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, su palabra. O sea, las doctrinas falsas y heréticas se pelean con la palabra de Dios. No enojándome, no alzando la voz, no gritando, no cogiendo a la gente a palos. No. Es mostrando por la misma palabra de Dios, sin necesidad de levantar la voz siquiera, que es sano y que no es sano desde el punto de vista desde el Espíritu Santo. Por eso, el Señor vuelve y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, se hace partícipe de este proceso de reconvención que ahora el Señor Jesús le está haciendo a la congregación y a los congregados allí en Pérgamo. Ahora eso me lleva al día de hoy. Vuelvo al punto. Debemos ser celosos y cuidadosos de las enseñanzas que recibimos. No cualquiera que venga enseñando, diciendo que es de Dios, enseña las cosas de Dios. ¿Y cómo podemos ponerle freno a eso? Siendo nosotros disciplinados, siendo nosotros constantes en la lectura juiciosa de la palabra, para que cuando venga alguien a enseñarnos algo errado, nosotros con la misma palabra, con la misma espada que sale de la boca del Señor, con la que es de dos filos, con la que es bien aguda, podamos extirpar de raíz toda falsa doctrina que quiera venir a perturbarnos y a robarnos el alma. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.